Bien, de Descartes hay que decir algunas cosillas antes de entrar directamente al texto. Habíamos visto que en Descartes podríamos encontrar una especie como de sistema en el cual la metafísica era referenciada como aquello que nos proveía de los fundamentos a partir de los cuales las otras áreas se iban en las cuales las otras áreas se iban a consolidar, por decirlo de alguna manera. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a tratar de ver ciertas cosas que son importantes para Descartes que no están propiamente hablando en las meditaciones. Una de ellas, que las vamos a ver a continuación, aparecen en el texto del discurso del método, que también es fundamental tanto para el pensamiento de Descartes como para el naciente conocimiento científico en la época moderna. Vamos a ver, Descartes en el discurso del método, que es un poco anterior a las meditaciones metafísicas, empieza a preguntarse cómo es que podemos hacer para poder garantizar que el conocimiento que estamos generando sobre las cosas y aquellas explicaciones que estamos tratando de dar sobre las cosas del mundo y sobre los fenómenos del mundo, etcétera, etcétera, ¿cómo es que podemos tener seguridad a propósito de esto que estamos hablando? Para la época empezó a ser importante la pregunta metodológica. Descartes se hace una pregunta importante y vean que aquí hay un rasgo que es completamente moderno. Ya lo habíamos dicho en la breve introducción que hicimos en la última parte de la clase pasada. Habíamos dicho que la modernidad es un periodo en el que se da un quiebre en relación con ciertas explicaciones que venían de la escolástica, de la Edad Media en el sentido de que antes sí, que también nos preguntábamos o que también estaba la pregunta sobre cómo podemos garantizarnos que efectivamente las respuestas que damos, el conocimiento que decimos que tenemos de la realidad es adecuado. Bueno, las respuestas a esa pregunta nos vinculaban con otro tipo de contenidos. Por ejemplo, en la Edad Media, que todo remitía en última instancia a las verdades de la fe, la garantía de que el conocimiento era adecuado de alguna manera remitía en que la verdad apuntaba a las explicaciones que tenían que ver con lo divino y con lo que nos acercara a lo divino, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la pregunta se ha mantenido a lo largo del tiempo. Si ustedes lo ven, esta misma pregunta de alguna manera la teníamos en los presocráticos. ¿Cómo podemos estar seguros, seguras de que el conocimiento y las explicaciones que estamos haciendo son reales y no aparentes? En el sentido de que podemos de alguna manera explicar eficientemente la realidad. De la misma manera, en la Edad Media se preguntaban, ¿cómo podemos tener seguridad a propósito de esto? Y las respuestas van cambiando a lo largo de la historia. En el caso de la modernidad, ya estamos ante una respuesta cuyo contenido termina siendo, en última instancia, de importancia desde el punto de vista de cómo construimos ese conocimiento. Por eso la pregunta por cómo construimos el conocimiento adecuado empieza a ser importante para la ciencia. Por eso es que la ciencia es un tipo de conocimiento que se construye a partir de su propio método. Por eso es que el surgimiento del conocimiento científico se da en esta época y no antes, porque estamos en un momento donde es ahora que podemos resolver y responder y dar explicaciones a propósito de cómo, desde el punto de vista del procedimiento del conocer, podemos garantizar que las respuestas están adecuadamente formuladas. ¿Se entiende esto como problema? ¿O habría algo que explicar al respecto?
todo bien, como dicen ahora. En relación con el método, vamos a encontrar en Descartes todo un tratado a propósito de cómo es que podemos construir el conocimiento. Ese lo vamos a encontrar no como una obra independiente en sí misma, sino que estos pasos del método los encontramos en el discurso del método, que era un estudio preliminar para un tratado para un tratado científico que está escribiendo Descartes. Sin embargo, se queda como un producto completamente de suyo filosófico, y en filosofía adquiere una importancia fundamental, además de la importancia que tiene para las ciencias. Descartes lo que hace es que establece ciertos procedimientos mediante los cuales, desde el punto de vista metodológico, puede garantizar el conocimiento de las cosas. El método se va a constituir de 4 pasos. Estos 4 pasos que están aquí son fundamentales para conocer según la propuesta epistemológica cartesiana. El primero, y que es algo así como la huella digital de la obra cartesiana, es de la duda metódica. El primer paso del método para Descartes es dudar. ¿Dudar de qué? De todo. De todo aquello que se nos haya presentado como un contenido de conocimiento. Todo lo que de suyo no es evidente tiene que ponerse en tela de juicio, ¿verdad? Y esto es importante porque estamos ante un método cuyo primer paso es completamente escéptico. Imagino que lo están viendo, ¿verdad? No es un escepticismo como el escepticismo antiguo, imagino que ustedes habrán escuchado esto. Los escépticos antiguos, básicamente, lo que afirmaban era que no se puede tener conocimiento en última instancia, y que por eso se suspende el juicio, por eso no se hace ningún tipo de afirmación a propósito de las cosas. En este caso, el escepticismo cartesiano es una actitud que vamos a generar ante cualquier tipo de explicación que tengamos al frente. Empezamos por ponerlo en tela de juicio y ver que de lo que viene en esa explicación realmente soporta una crítica. No importa qué sea lo que a uno le digan, siempre se somete a juicio para poder evaluar cuáles de los contenidos que vienen en esa explicación merece la pena que sigan formando parte de la explicación que estamos construyendo. Importantísimo. La duda en Descartes es un paso, no es un estado. Es un paso metodológico. La idea de dudar de las cosas no es quedarse dudando de ellas. La idea de dudar y de poner todo en tela de juicio es precisamente que sea como un paso, como un filtro, pero que tenemos que superar para que una vez que hemos pasado las cosas por ese filtro, podamos quedarnos solamente con la información, con los contenidos que efectivamente pasen esa prueba. Una vez que algo ha pasado esa prueba, entonces tenemos seguridad a propósito de que aquello con lo que nos estamos quedando es adecuado en las explicaciones. Por eso es que la duda es metodológicamente hablando algo que tenemos que dejar atrás. Como actitud tenemos que tenerla siempre activada, pero como resultado, por así decirlo, de lo que se trata, la duda es de preguntarle a todo, ¿verdad? Y una vez que le hemos preguntado a todo lo que tenemos al frente, lo que estamos explicando, lo que estamos conociendo, una vez que hemos cuestionado de esa manera, nos quedamos solamente con aquello de lo que ahora sí, explicativamente y después de un análisis bastante minucioso del asunto, de lo que podemos tener seguridad. ¿Se entiende este primer paso? ¿O habría alguna pregunta a propósito de esto? No, la verdad que muy claro, profe.
Esto en la modernidad va a definir una actitud que se llama la crítica. La crítica es precisamente esa capacidad que tenemos de revisar los límites de algo, de revisar los alcances de algo, para ver hasta dónde llega, hasta dónde da de sí. En ese sentido, criticar algo empieza por cuestionar lo que nos están diciendo. Una vez que lo cuestionamos, entonces podemos ahora sí tener certeza, seguridad de hasta dónde llega, hasta dónde podemos explicar con ese contenido, qué podemos explicar con ese contenido y qué no, qué está bien argumentado de ese contenido y qué no, qué, qué nos sirve y qué no, básicamente. Ese sería el primer paso, la duda. El segundo paso lo podemos llamar, Profe, adelante. perdón, ¿podría repetir la definición que acaba de dar de crítica? Sí, crítica es realmente y en última instancia revisión de límites, revisión de alcances. Vamos a ver, por ejemplo, cuando alguien hace crítica literaria o crítica musical, de lo que se trata es de que traiga a consideración a partir de algún criterio o algunos criterios o algunos parámetros, cuáles son los alcances, qué tan potente, qué tanto da de sí aquello que se está analizando, aquello que se está criticando. Por ejemplo, vamos a ver, uno puede, cuando uno hace una crítica, por ejemplo, de un texto o de una película, uno lo que puede decir es, no sé, en función de un criterio como la historia que nos narra, la historia que nos cuenta. Uno puede decir que la historia puede tener algunos baches, qué sé yo, a veces hay historias que son contradictorias, a veces hay historias que están muy bien generadas y que no tienen ni contradicciones, ni huecos argumentales, ni nada por el estilo. Y en ese sentido, podemos emitir un criterio, podemos emitir un juicio a propósito de, perdón, es que tenemos visita hoy. ¿Ves? Hola, Esta es la clase, perdón. hola Greta. El segundo paso, tal como decíamos, es el que vamos a llamar que es analítico. O perdón, más bien estábamos en la pregunta sobre la crítica. ¿Quedó más o menos claro, Valentina? Sí, gracias. Perfecto. Eh, nada más para retomar el hilo. En relación con la crítica, por eso es que cuando uno hace una crítica, la crítica no se hace solamente como una opinión. Una crítica siempre tiene que estar en función de criterios, en función de parámetros que hagan evidente cómo es que funciona esos señalamientos que uno está haciendo. Eh, y siempre me encanta decir esto. Esto elimina aquella distinción un poco superficial de crítica negativa o crítica constructiva. Una crítica es una crítica. Eh, Obviamente, ¿no? Una crítica es destructiva si su intención es dañina, ¿verdad? Pero en relación con lo que está analizando, una crítica es una crítica. En función de aquello que estamos analizando, pues emite la opinión, digamos, el criterio que se necesite. Y la duda, en el caso de los pasos del método, pues sirve como un primer momento, ¿verdad? Para ver qué nos vamos a preguntar de aquello que queremos explicar. Bien, les decía, el segundo paso es el que podemos llamar analítico. Les recuerdo, o les cuento en determinado caso, si no lo sabían, que hacer un análisis básicamente de lo que se trata es de dividir en las partes que componen algo. ¿Ya? Analizar es precisamente esa descomposición en partes, esa desagregación que hacemos a propósito de algo y para Descartes esto es importante. ¿Por qué? Porque una vez que queremos hacer un análisis y generar un conocimiento adecuado de algo, para explicar las cosas es mejor dividirlas. Es más, si ustedes lo ven bien, estos pasos del método incluso tienen una aplicación importante, incluso hasta para la vida cotidiana. Es mejor
lidiar con problemas pequeños que con problemas grandes. No podemos lidiar con un problema en su totalidad, sino que lo dividimos en problemas más pequeños y en función de eso nos vamos encargando de los problemas pequeños individualmente y eso garantiza de alguna manera que lo podamos trabajar con mayor facilidad que agarrarnos prácticamente con el problema en su generalidad. Descartes, en el segundo punto del método, en el segundo paso del método, lo que nos dice es que los problemas tienen que ser divididos en todas las partes que los componen para, con ello, poder ir haciendo el análisis más paulatinamente y de una manera más concentrada que lidiar con el problema en general. Luego, Descartes nos propone un orden para generar el análisis. Y es que en este orden vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Eso es por eso es que tiene sentido dividirlo en las partes que lo componen. Cada una de las partes, por supuesto, va a ser más simple que el problema general. Y a partir de la explicación de las partes, podemos ir de lo más sencillo de explicar hasta lo más complejo de explicar, entendiendo que, por supuesto que el problema total, el problema general, siempre va a ser muchísimo más complejo que las partes por separado. Y Profe, ¿será por, por eso que, perdón, será que por eso que la gente dice como descartar, como ir como haciéndolo más pequeño y ya una vez que lo termina pasa a otra cosa? Estoy seguro que no es por eso, pero suena bien. Suena parecido, ¿verdad? Como Sí. descartes y uno dice descartar como las partes conforme las va solucionando, resolviendo. Sí, 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 pero no, el apellido Descartes, que es como se dice en francés, bueno, con una pronunciación que puede avergonzar a cualquiera, pero el apellido Descartes lo que significa es de las cartas, de cartas, ¿ya? Tiene que ver con eso. Entonces no viene de descartar, sino más bien Entiendo. de ese otro lado. Pero bueno, pues, Entiendo. pero ahora, mnemotécnicamente suena muy bien. ¿Por qué? Porque a partir de ahora no se nos olvida que en Ah, los pasos del método, ese proceso de descarte que tiene que ver con el análisis y la crítica, pues es importante. Sí, sí, creo como que mnemotécnicamente me parece que está bien. sirve. Permítanme un minutito nada más. Disculpen, es que Greta todavía quería seguir jugando y no se puede. Y ya le expliqué que estoy en clase y entonces se puso a llorar. Entonces eso también lo afecta a uno como docente. Bien, reanudo de nuevo. El último paso, después del descarte que nos decía Fabricio, es el de la exhaustividad, según el cual vamos a abarcar el problema en todas las partes. Primero lo dividimos en sus partes para ir de lo más simple a lo más complejo. Y el último paso que nos pide Descartes es que tratemos de abarcar completamente todas las partes que componen el problema. Entonces, ahora, ¿por qué esta introducción en relación con los pasos del método de Descartes si lo que vamos es a ver las meditaciones? Bueno, precisamente porque si lo ven bien, en última instancia, en las meditaciones metafísicas, uno puede ir viendo estos pasos que Descartes ofrece en ejecución. Lo vamos a ir tratando de ver. El más evidente es el primero, el de la duda, porque aparece en la primera meditación, de lo que es aquello sobre lo cual es posible dudar.
aquello que es susceptible poner en tela de juicio. Pero todos los demás pasos los vamos a ir encontrando también en el texto de Descartes. Bien, ¿se entienden estos 4 pasos o hay alguna otra cosa que agregar, alguna otra cosa que reexplicar? No, todo bien, profe. Todo claro, muy bien. Ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a entrar a la primera meditación, haciendo otra pequeña digresión. Esta otra digresión, en esta otra digresión, vamos a visitar también otro texto de Descartes, que es el de los principios de la filosofía. Precisamente porque Descartes en la primera meditación, cuando nos dice qué es lo que está haciendo, lo que explica es que él lo que está es buscando los principios en el sentido de que lo que está es buscando los fundamentos a partir de los cuales se va a sostener el edificio de la metafísica, el edificio de la filosofía. Importante. Descartes sigue utilizando el nombre de primera filosofía tal como lo hacía Aristóteles, como la parte más fundamental de la filosofía, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante evaluar los principios, los fundamentos? Porque si estos son dudosos, si estos son endebles, el problema es que todo lo que se construye a partir de ahí es tan endeble como los fundamentos que lo sostienen. Aquí podríamos traer a colación un par de cosas. Primero, no sé si ustedes habrán escuchado aquel dicho de que toda cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Yo la primera vez que escuché esa afirmación me pareció tan clara y tan fácil de entender y tan real, ¿no? Que hasta me dio cólera que no se me hubiera ocurrido a mí en primer lugar. Pero el punto es cierto, en el sentido de que Descartes lo que nos está diciendo es, si los fundamentos sobre los cuales está anclado una explicación son débiles, eso va a comunicar esa misma debilidad, esa misma, ¿cómo decirlo? Esa misma falta de potencia explicativa la va a comunicar al resto de la teoría, al resto de la explicación. Por eso es importante, primero que nada, evaluar los fundamentos para ver que los fundamentos sean fuertes. Y después tratar de garantizar que todo lo que se siga de esos fundamentos sea tan fuerte, tan potente, tan adecuada epistémicamente como lo son sus fundamentos. Esa es la primera cosa. Profe, Adelante. perdón, una pregunta. Es lo que está poniendo en duda, son los principios de la metafísica. No, propiamente hablando, él lo que está poniendo en dudas cualquier cosa. Ok, Ahora, haciendo eso, él lo que quiere es ver cuáles son los fundamentos que podemos considerar adecuados en la metafísica. Es por esto, recuerde siempre este diagrama, este esquema. La metafísica es la que da la raíz a todas las demás ramas importantes de conocimiento para Descartes. Entonces, ahorita lo que está es revisando cuáles son los fundamentos que tenga la metafísica. Vamos a criticarlos, vamos a dudar de esos fundamentos. ¿Para qué? Para que este fundamento siga siendo robusto y me siga sosteniendo todo el andamiaje general de la mejor manera. Sí, más o menos. un poco mejor, gracias. Ok, ahora un poco mejor, lo podemos mejorar todavía más, Valentina, todavía que le podría aclarar alguna otra cosa. Digamos que estoy todavía masticando lo que me acaba de decir, entonces simplemente es cuestión de procesarlo todavía un poco más. Ok, perfecto. En el momento, voy a seguir y en el momento en que le entre cualquier otra duda, pues por favor nada más me dice. Gracias. Pues con mucho gusto. La segunda cosa que les quería decir a propósito de esto tiene que ver también con el encadenamiento lógico de la argumentación. Sí, adelante. Perdón, ¿me escucha? Yo creo que ahora Sí, sí. sí, sí. Profe, yo quería preguntarle si Descartes no está dudando de la metafísica digamos, desde la epistemología, y entonces no está dudando de la metafísica desde la metafísica. Porque, digamos, es que, bueno, más un poquito el problema
porque hasta ahora veníamos diciendo que la metafísica lo estudia todo y ahora estamos como dividiendo, me explico. Entonces sí es como un cambio totalmente de paradigma, pero yo quería preguntarle si no estamos dudando de la metafísica desde la epistemología, que entiendo que es una parte de la metafísica. Ok, sí, la epistemología y la metafísica son maneras distintas de abordar problemas que pueden en última instancia ser coincidentes. ¿Se acuerda aquel parangón que yo había, que les había dicho que tuviéramos en cuenta a lo largo de todo el semestre, que se los había presentado más o menos al inicio? Recuerde que metafísicamente hablando, desde el punto de vista metafísico, lo que estamos hablando es de cuáles son los principios del conocimiento que estamos generando. Epistemológicamente hablando, lo que estamos cuestionando es cómo es que podemos generar ese conocimiento que estamos cuestionando metafísicamente. Entonces, no es que hay fundamentos metafísicos o mejor dicho, no es que los fundamentos son solo metafísicos o solo epistemológicos, sino que se abordan con preguntas que son metafísicas cuando tiene que ver con cómo es que eso opera, con cómo es que podemos entender que eso es de esa manera, y son los mismos fundamentos evaluados epistemológicamente desde el punto de vista de cómo podemos conocerlos. Pero no es que simplemente, no es como hacer un switch en el sentido absoluto de que esta pregunta es solo epistemológica o que esta pregunta es solo metafísica, sino que estamos tratando de establecer un puente, vasos comunicantes entre los problemas filosóficos que tienen, por un lado, una arista metafísica y por otro lado, una arista epistemológica. Más o menos. Interesante, pero no lo había pensado así. Sí, es que me generaba mucho problema eso de dudar de todo, menos dudar que poner un conocimiento certero, y menos dudar de que estamos partiendo de la epistemología. Y entonces, o sea, ya no estamos dudando de todo, estamos dudando de todo menos esto. Pero no, ahora sí tiene mucho sentido, tiene razón, no lo había pensado así. Muchísimas gracias. Sí, claro, y recuerde, en ese sentido, las maneras de preguntar son formas de llegar a un conocimiento. Pero también hay que distinguir entre las maneras de conocer, que pues sí, tenemos también que ponerles en tela de juicio, pero cuando nosotros cuestionamos nuestras preguntas para conocer las cosas, lo que estamos es cuestionando nuestra forma de conocer. Diferente es cuando estamos preguntando acerca de el alcance y las determinaciones últimas de las cosas. Ahí la pregunta es ontológica, no epistemológica, pero van de la mano. Insisto, la explicación, la manera en que a mí me es fácil explicar esto es decir que no podemos decir que las cosas son de una determinada manera, si no es que la manera en que nosotros podemos dar cuenta de nuestro mismo conocimiento evidencia cómo es que podemos llegar al conocimiento de las cosas tal como lo evidenciamos una vez que las explicamos. ¿Me explico? Ok, profe. Y una última pregunta. Adelante, adelante, por favor. El conocimiento que obtengamos del empleo de esta metodología específica seguiría siendo metafísico, pero ahora sí sería 100% certero. ¿Es así? Sí, sí, esa es la idea de Descartes, por lo menos. Uno puede, vamos a ver, recuerden, en este momento, cuando estamos estudiando Descartes, Sanchito se comporta como si fuera el cartesiano más convencido, ¿verdad? Para facilitar la exposición. Igual vamos a ver ciertas limitaciones que podemos evidenciar de la propuesta de Descartes. Pero por ahora, digamos, que estoy tratando de explicar metodológicamente cómo procede Descartes, yo parto simplemente como si yo pensara realmente que, sí, de la misma manera que Descartes, para tratar de facilitar un poco la exposición de los contenidos. Sí, muchas gracias, profe. Es que sí, yo pensé que Descartes pasaba de metafísica, de epistemología, metafísica y después a ciencia. Pero no, ya veo que estamos, no, es algo muchísimo menos, dije, tienes razón. No, está muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias, me fue muchísimo claro. Son áreas que se distinguen entre sí, pero los compartimentos no son tan absolutamente diferenciados, al menos no en la explicación que está haciendo Descartes. Ahorita lo vamos a ver. Muchas gracias. Con gusto.
Para seguir respondiendo también, en última instancia, a esto que está preguntando Marlon, veamos que Descartes lo que quiere es llegar a explicaciones que tengan los dos criterios que para Descartes tiene la evidencia, ¿verdad? La evidencia, o lo que es evidente, es aquello que se presenta, dice Descartes, al espíritu clara y distintamente. Varias cosas hay que decir aquí. La primera cosa, mencioné la palabra espíritu. En Descartes vamos a entender básicamente como indistintas las nociones de espíritu, alma y mente. Habrá algunas precisiones que hacer, pero en la disquisición que estamos revisando, en las meditaciones metafísicas, son prácticamente sinónimos. Son básicamente distintas formas de decir lo mismo, ¿verdad? El principio, el espíritu, la mente o el alma, para Descartes es un principio que nos explica en esa especie como de vida interior, por decirlo de alguna manera. Eso que somos, voy a decirlo así mal, eso que somos como por dentro, ¿verdad? Lo que muchas veces incluso nosotros decimos que somos en realidad, ¿verdad? Bueno, para Descartes esa distinción es importante. Ahora, Descartes está buscando conocimiento que sea evidente, y en siendo evidente va a tener claridad y distinción. Vamos a ver qué son estos, claridad y distinción. Claridad y distinción son para Descartes los dos criterios mediante los cuales vamos a juzgar el conocimiento. Si el conocimiento es claro y es distinto, podemos decir que es un conocimiento certero. O sea, podemos tener certeza y por lo tanto tenemos seguridad de que es adecuado aquello que estamos conociendo una vez que es claro y distinto. Ahora, ¿qué entiende Descartes por claro? Y aquí estamos citando a los principios de la filosofía. Claro es eso que está presente y es manifiesto a la mente en tanto se le presta atención. Por ejemplo, en este momento, la habitación en la que estoy está completamente soleada. Que la habitación es soleada es algo que yo veo con mucha claridad. No claridad en el sentido de que hay mucha iluminación, sino de que con solo prestar muy poca atención a mi entorno, me doy cuenta de que efectivamente el día está soleado. Ven, el ejemplo que pone Descartes en el texto es que los objetos se nos presentan a los ojos con solo el hecho de abrir los ojos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Con solo prestar atención, en este caso con nuestra forma visual de recepción de aquello que estamos conociendo, con solo prestar muy poca atención, las cosas vienen a nosotros, por ejemplo. ¿Ven? O sea, ustedes en este momento pueden volver a ver a su alrededor y captar por medio de la vista cosas que les llegan en este caso, a sus aparatos sensorios, o sea, a sus ojos, y solamente precisamente porque dirigen su vista en una dirección. Por ejemplo, yo vuelvo a ver aquí para abajo, veo el piso y yo podría describir cómo es el piso. Estoy con la computadora encima de un mueble, una biblioteca, y yo puedo ver alrededor, y aquí veo mis libros, aquí veo mis libros, aquí veo otros objetos, veo las ventanas. Todo eso lo capto de manera clara. ¿Por qué? Porque con solo prestar atención, lo recibo. Eso es claro, ¿verdad? Ahora, el otro criterio de la certeza para Descartes es la distinción. Algo es distinto cuando es preciso y diferente de cualquier otro objeto, y a partir de esa distinción puedo comprender lo que es claro. O sea, lo de la distinción es lo siguiente. Muchas veces nosotros vemos cosas claramente y las distinguimos entre sí una vez que nos las cuestionamos o una vez que las explicamos precisamente en sí mismas, digamos. Por ejemplo, yo ahorita estoy en la habitación, ¿verdad? Y he estado en ella toda la mañana y no me había preocupado por la habitación propiamente hablando, más que porque me vine aquí a trabajar.
En este momento le estoy prestando atención a la habitación y estoy diferenciando de manera precisa todas aquellas cosas que son claras. Por ejemplo, la distinción entre mis bibliotecas, la distinción entre mis libros y mis juguetes, por ejemplo, entre mis juguetes y mis útiles, digamos, de escritura y cosas de oficina, ¿verdad? Yo las puedo entender ahora sí muy fácilmente como algo diferenciable entre sí. Eso segundo, lo diferenciable entre sí, es la distinción que puedo hacer de las cosas. Una vez que las distingo entre ellas, claramente se me aparecen como distintas unas de otras. Claramente las puedo ver con claridad por aparte a cada una. Y a partir de ahí yo puedo generar entonces ciertas impresiones de un alto nivel de certeza, solamente con el hecho de estar aquí explicando lo que hay en mi habitación. De todo ello, yo saco contenidos que son claros y distintos. Y para Descartes eso es importante. Ahora, el ejemplo o los ejemplos que he utilizado de la claridad y de la distinción son muy fáciles de seguir porque son ejemplos tomados de mi experiencia, de lo que estoy viendo, de lo que estoy tocando, ¿verdad? Ahora, eso tenemos que trasladarlo también, no solo a lo que aparece tangiblemente, sino también a lo que explico de las cosas. O sea, los conceptos también tienen que ser claros y distintos, en el sentido de que un concepto, un contenido explicativo, un contenido teórico, un contenido sistemáticamente engarzado en una explicación, debería poder, una vez que se le presta atención, pues entenderse de una manera determinada. Y una vez que voy colocando a esos contenidos dentro de la explicación para ver cuál es el papel que ocupan o cómo se relacionan entre sí, lo que genero también es una distinción que me ayuda a entender, a darle un cierre explicativo a toda la teoría como, de manera general. Y estos criterios son importantes para generar conocimiento en Descartes. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sí, yo tenía una pregunta. ¿Qué pasa si ponemos esto que menciona Descartes en oposición a lo que menciona Parménides de que, bueno, conocemos por medio de los sentidos, pero los sentidos tienen limitaciones, entonces, nos engañamos? Viera que ni siquiera hace falta ponerlo en contraposición con Parménides, porque el mismo Descartes habla de eso, habla de que los sentidos nos engañan. Entonces, ¿qué le parece si respondemos a esa pregunta? O sea, la dejamos ahorita en pausa y la respondemos ahorita que nos metamos directamente en la primera meditación. Me parece. Muy bien. Mientras tanto, ¿alguna otra pregunta con esto de la claridad y la distinción? En este sentido, Descartes es, digámoslo así, epistemológicamente optimista. Podemos generar explicaciones adecuadas, pero también podemos cometer errores. El error, y esta va a ser una de las primeras referencias al error que hacemos a partir de Descartes, el error tiene que ver con con el uso que le damos a nuestras capacidades explicativas, ¿verdad? La razón del error siempre va a ser una confusión. Siempre va a haber, siempre tiene que ver con algún nivel de confusión en nuestras ideas, ¿verdad? Lo bueno es que eso se puede corregir. Por un lado, somos susceptibles de generar confusión, Descartes lo dirá, precisamente porque somos imperfectos. Y por otro lado, se puede rectificar gracias a que tenemos esa herramienta tan buena que es la razón, ¿verdad? Marlon pregunta en el chat, ¿por qué la verdad tiene que presentarse distintamente? ¿Y qué pasa si no se presenta así? Si una vez que no se presenta así, no es verdad. Buenísima la pregunta, Marlon. El asunto es, si la verdad no se presenta de manera distinta, al no presentarse de manera distinta, no podríamos tener claridad. Cuando no tenemos claridad sobre algo, es precisamente cuando tenemos problemas a que una vez que, aunque le prestemos atención a algo, aunque
tratemos de explicar algo con bastante atención. Si no tenemos claridad, no lo vamos a poder explicar. Y si no lo podemos explicar, entonces es porque no estamos generando el conocimiento. Ahora, la verdad o lo que es verdadero, el criterio de verdad o de evidencia para Descartes tiene que ver con la distinción. ¿Por qué? Porque si no tenemos contenidos distintos en nuestras explicaciones, el problema es que cualquier contenido en cualquier dirección va a valer de la misma manera. Y eso es problemático. Porque si todos los contenidos valen de la misma manera, entonces ¿cómo podemos tener seguridad? ¿Por qué? Cuando todos los contenidos tienen la misma validez, podrían tener validez incluso cosas que son contradictorias entre sí. Y a partir de cosas que son contradictorias entre sí, nosotros no generamos un adecuado conocimiento del mundo y de lo que estamos tratando de explicar. ¿Se entiende, Marlon? Entonces para Descartes los principios metafísicos sí son verdaderos. ¿Perdón? Para Descartes los principios metafísicos sí son verdaderos. No es como Pirrón o sí. Sí, efectivamente. Por eso les decía, él ponerlos en tela de juicio es solamente un paso, el primer paso del método, el que está acá. Pero una vez que hemos dudado aquello, vamos a ver, la duda de alguna manera sirve para poder encontrar cuáles contenidos no podemos seguir introduciendo en la explicación y cuáles sí. Los que sí podemos seguir poniendo en la explicación son aquellos que superen la duda. Y una vez que han superado la duda, tenemos certeza de ellos. Ok, muchas gracias, profe. Sí, me chocó lo de distintamente un poquito porque no sé, no lo logré entender, pero sí, ahora sí ya entiendo. Ok, perfecto. Ajá. Bueno, en ese sentido, como les decía, Descartes lo que está buscando es salirnos de los errores, ¿verdad? La evidencia, esta noción que está buscando Descartes, siempre se va a construir gracias precisamente a la razón, a la potencia de nuestro entendimiento. Digamos un par de cositas antes de salir a recreo, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? La meditación primera, ustedes pueden ver, es evidentemente el primer paso es el primer paso del método puesto en ejecución, ¿verdad? Vamos a tratar de ver cuáles cosas son dubitables, cuáles cosas de las que conocemos son dubitables. Descartes, la primera cosa que trae a colación es el conocimiento de los sentidos. Y aquí ya empiezo ya a responderle a Valentina. Los sentidos aportan conocimiento. Para Descartes esto es evidente, ¿verdad? Por ejemplo, Descartes lo que nos dice es sensorial el conocimiento que nos permite distinguir si estamos de pie o si estamos sentados. Y vean que es muy fácil entender si estamos de pie o si no lo estamos, o si estamos recostados o si no lo estamos. Descartes también pone el ejemplo de que es el conocimiento sensorial el que nos permite decir si estamos vestidos o no. Entonces, qué sé yo, no importa cómo estemos, qué sé yo, que a uno no sé, le pongan una venda en los ojos y lo metan en un cuarto oscuro, lo que sea, no importa si uno está vendado, aun cuando uno esté muy extraviado, uno sabe si uno está patas arriba o patas abajo, uno sabe si está boca arriba o boca abajo, eso se siente. Los sentidos nos permiten conocer ciertas cosas, ¿verdad? Hemos aprendido cosas mediante los sentidos. Ahora, cuando introducimos el elemento de la duda a propósito de los contenidos que hemos generado a partir de los sentidos, entonces empezamos a ver qué es lo que podemos dudar de los sentidos, porque los sentidos a veces engañan. Gracias a los sentidos, a veces podemos tener ciertos conocimientos de algo que puede ser claro, pero no distinto. El ejemplo que siempre me gusta poner a propósito de algo que es claro y no distinto es un cólico.
Imagino que ustedes alguna vez han sentido un cólico, que es distinto a un dolor. Un dolor es claro y distinto. Por ejemplo, cuando uno le duele, qué sé yo, se maja uno un dedo, a uno le duele el dedo. Así, directamente el dedo que se majó. O cuando uno tiene dolor de cabeza, es la cabeza la que le duele. Clara y distintamente. Pero, por ejemplo, un cólico, bueno, si ustedes han padecido alguna vez un cólico, uno tiene una gran incomodidad. Podríamos decir tal vez que es un dolor, pero no sabemos exactamente a dónde está. O sea, uno sabe que está, que lo tiene, qué sé yo, en un costado, y a veces uno hasta que se agacha y no se puede enderezar del cólico, pero no es un dato completamente distinto. Eh, Ahí hay un ejemplo de una información insuficiente de parte de los sentidos. Otra es que los sentidos también pueden ser engañosos, ¿verdad? No sé, por ejemplo, no son constantes. A veces los sentidos se pueden alterar por alguna razón. Por ejemplo, cuando estamos engripados, las cosas o no nos saben a nada o saben diferente. O, por ejemplo, si uno se come algo dulce recién lavado los dientes. O incluso, no sé si alguna vez han tomado agua así, recién acabados de comerse un mango muy maduro. El agua sabe rara, precisamente porque nuestras capacidades sensoriales en todos esos ejemplos podemos ver que están alteradas por alguna razón. Y eso es importante, porque Descartes dice que los sentidos eventualmente pueden engañarnos. Y a partir de ahí, entonces, tendríamos que ver qué tan adecuadamente pasan la prueba esta de la duda. Y a eso vamos a volver cuando volvamos de la pausa. ¿Qué tal si hacemos en este momento la pausa de 10 minutos de costumbre?